Buenas. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Buenas tardes, doctor, sí se lo escucho. Bueno, sí es cierto. Para mí ya es buenas noches porque yo ya comí. Pero bueno, no hay problema. Entonces, soy el doctor Carlos Caramelo, adjunto a la cátedra de periodoncia del módulo de patología y diagnóstico 3. El tema de hoy es cirugía periodontal. Vamos a ir desarrollando, pueden, digamos, interrumpir y preguntar. Voy a tratar de hacer, digamos, cortes para que ustedes puedan hacer preguntas. Pero de todas maneras, si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer en el chat y después me lo van leyendo acá las chicas. Muy bien, vamos a comenzar. Y me deja el power. Bueno, siempre comenzamos, ¿no es cierto?, los cursos mostrando un poquito de corrientes, ¿sí? De la fiesta del chamamé, de los carnavales, el puente, lugares emblemáticos. La facultad, hermosa facultad, sobre todo ahora en septiembre que tenemos estos paisajes. Ahí en el medio me van a ver a mí trabajando como nosotros preconizamos, con ergonomía, trabajamos desde atrás para todo tipo de prestaciones, no solamente periodoncia, pero bueno, eso es una opción y una elección suya cuando van a ir viendo que los docentes de la cátedra le van a ir indicando y tratando de que ustedes entiendan y consigan una posición ergonómica para trabajar. De esa manera pueden sufrir menos de dolores de espalda ¿no es cierto? Y poder incluir mayor cantidad de horas de trabajo. Muy bien, ahí estamos en la cátedra, las antiguas cátedras de periodoncia, las nuevas. Acá hay algunas ya, está faltando las arenas que no sé por qué no están en estas fotos. Seguramente lo vamos a encontrar en alguna fotito por ahí. Vamos a pasar de largo por si acaso, por si no está. Bueno, en la fase quirúrgica del tratamiento periodontal sería como la fase complementaria de esta terapia básica que iniciamos, la teoría de cómo tratar un paciente periodontal. En esta fase quirúrgica lo que vamos a tratar de ir desarrollando son técnicas que van a curar la enfermedad periodontal y técnicas que van a tratar las secuelas de la enfermedad periodontal. Muy bien, vamos a las definiciones que siempre me gusta que tengan bien presentes, son importantes, porque es lo que da inicio a una presentación o cuando ustedes quieren definir o hablar de algo, tienen que hablar de lo que es una definición. Entonces tenemos tres definiciones marcadas como son la cirugía periodontal, la cirugía mucogingival y la cirugía plástica periodontal. Hay unas pequeñas diferencias. La cirugía plástica periodontal sería la última de las incorporadas. Son procedimientos quirúrgicos que sirven para prevenir o corregir defectos anatómicos, de desarrollo o traumáticos, o inducidos por enfermedades de la encía, de la mucosa alveolar o el hueso. Esto es un concepto indicado por Miller en el 93, que luego los congresos mundiales de periodoncia del 96 y ahora en la nueva clasificación también están, ¿no es cierto?, como cirugía plástica periodontal. Objetivos de la cirugía plástica periodontal, o sea, de la cirugía periodontal en sí. ¿Para qué nos va a servir la cirugía? Como habíamos dicho al principio, podemos tratar la enfermedad periodontal a través de la cirugía, podemos tratar las secuelas de la enfermedad periodontal. Nos va a servir para ganar acceso y visibilidad, para establecer contornos gingivales favorables, para lograr sitios que faciliten la higiene oral por parte del paciente, para facilitar los procedimientos restauradores. ¿Sí? O sea, la podemos realizar en cualquier momento operatorio de un plan de tratamiento ideal para ese paciente. ¿Sí? De acuerdo a lo que el paciente amérito necesite para poder trabajar, ¿no es cierto? Y poder llegar a un buen tratamiento. Dentro de lo que es manipulación, vamos a hablar de manipulación de tejidos blandos y duros. En este teórico vamos a hablar solamente de manipulación de tejidos blandos.
para lo cual vamos a también tener algunos conceptos que son importantes que lo sepan, porque las preguntas van dirigidas a estos tipos, a estas definiciones, a estos conceptos que los voy arrojando, ¿no es cierto?, en el teórico. Hablamos de qué es un colgajo, qué es un colgajo mínimamente invasivo, qué es un injerto gingival, son las incisiones y las suturas, ¿sí? Dentro de qué es un colgajo, es la separación quirúrgica de una porción de tejido, lo que conserva su irrigación. Es una porción de encía delimitada por incisiones unidas a un pedículo, ¿sí?, a su base. El colgajo mínimamente invasivo son colgajos de accesos que limitan su extensión mesiodistal, como también su extensión en forma coronoapical, sin sobrepasar la línea mucogingival y evitando incisiones en el periósteo. El injerto gingival, a diferencia del colgajo, es una porción de tejido también delimitada por incisiones, pero que no está unida en su base, ¿sí? O sea, podríamos hablar de que está delimitada por 4 incisiones, ¿sí? Las incisiones es la división o corte metódico de las partes blandas con un instrumento cortante o bisturí. Estas son definiciones que van a ser requeridas continuamente para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, iniciar cualquier tipo de actividad en periodoncia, sobre todo si es una actividad quirúrgica. Tenemos colgajos que pueden ser realizados para la colocación de implantes, para el descubrimiento de piezas dentarias. En este caso, en el ejemplo tenemos un colgajo para poder colocar un implante. Como ven, el trazo de la incisión es un trazo único, ¿sí?, sin repasar, y lo hacemos con bisturí. ¿Por qué hacemos de esa manera? Porque cuando entonces, al terminar la cirugía, reposicionamos los colgajos o los tejidos, no tenemos que ver la línea de incisión. Eso quiere decir, o habla, ¿no es cierto?, de que la incisión ha sido realizada limpia y en un solo trazo. Según los tejidos que involucra ese colgajo, puede ser de espesor parcial o mucoso, de espesor total o mucoperióstico, o actualmente hablamos de espesores combinados en las diferentes técnicas quirúrgicas que se realizan, sobre todo en cirugía mucogingival o cirugía plástica periodontal, para tratar las secuelas de la enfermedad periodontal. Como ven en el dibujito acá, que me tapa a mí el cosito este, a ver si lo puedo llevar para arriba. Ahí está. ¿Cómo veríamos un colgajo parcial? Lo vemos, ¿no es cierto?, en donde la incisión atraviesa el conectivo. De un lado nos va a quedar conectivo y tejido periósteo alrededor, ya está puesto al hueso. Del otro lado de la incisión nos va a quedar tejido conectivo y epitelio. Esto es lo que nosotros llamamos un colgajo de espesor parcial o colgajo mucoso. Son colgajos que se realizan sí o sí con bisturí. No hay otra forma de hacer este tipo de colgajos. Los colgajos a espesor total o mucoperiósticos, que son los colgajos que ustedes más van a ver o van a poder realizarlos inclusive para las extracciones dentarias, son colgajos en donde la incisión va a estar dada, ¿no es cierto?, va a incidir el tejido y va a llegar hasta el tejido óseo. Luego se va a hacer un despegamiento del periósteo que está unido al hueso. En ese colgajo nos va a quedar entonces periósteo, tejido conectivo y epitelio. Por el otro lado, el hueso y la raíz denudada de la pieza dentaria a realizar, ¿no es cierto?, el acto quirúrgico. ¿Puede repetir, doctor, por favor? ¿Qué cosa? ¿Lo último? Sí, sí, lo de mucoperiósteo. Bueno, el colgajo mucoperióstico es el colgajo que ustedes más van a ver en la clínica porque es el que se realiza para las extracciones dentarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto involucra, de un lado del colgajo nos va a quedar el tejido del periósteo, el tejido conectivo, el epitelio, yendo desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y del otro lado nos va a quedar los tejidos duros que vendrían a ser la pieza dentaria y el brocal óseo. ¿Está entendido? La diferencia entre lo que es un colgajo parcial y un colgajo total es la cantidad de tejidos que abarca, ¿sí? Se utilizan para diferentes cosas. Algo vamos a ir hablando ahora porque obviamente
es un teórico de grado, entonces ustedes necesitan saber lo que van a trabajar en las clínicas. Muy bien, continuamos. Se va a empezar a complicar un poquito, que no me hace caso. Según su ubicación, esos colgajos pueden ser reubicados o desplazados, no reubicados o no desplazados. ¿Sí? Entonces, según su ubicación, pueden ser desplazados o no desplazados. ¿Cuándo vamos a hacer un colgajo desplazado? Cuando necesitamos, por ejemplo, cubrir una raíz denudada. Entonces hacemos un colgajo desplazado coronal en este caso. ¿Cuándo vamos a hacer un colgajo no desplazado? Cuando vamos a realizar una cirugía en donde queremos acceder al defecto óseo, como en este caso. Lo único que necesitamos hacer es descubrir ese defecto óseo para poder tratarlo desde el punto de vista del raspaje alisado de la pieza dentaria o de la colocación de algún biomaterial, si es ese el objetivo. O solamente el raspaje alisado para que la situación, tanto de la raíz como de la encía, curen. Por epitelio de unión largo, que sería el método de curación ideal y es lo que siempre va a ocurrir cuando ustedes hacen un raspaje alisado radicular, sea con o sin cirugía. Acuérdense que cuando hacen un raspado alisado radicular, en profundidad y bien realizado, el método de curación que va a provocar ese raspaje alisado radicular es el método de epitelio de unión largo. Es excelente resultado para cualquier tipo de intervención. Seguimos. Los desplazados coronales ser desplazados coronales. Artículo. Pueden ser desplazados coronales. Visto Disculpe, doctor, se escuchó todo cortado. el inferior y ser desplazados Sí, doctor, laterales ¿podría repetir esa parte? hacia un lado de la raíz, Se cortó. ser desplazados. Que lo que hace es descubrir la superficie dentaria para poder, por ejemplo, ser restaurada. Y muchas veces tenemos que ver el espacio lógico, la pieza dentaria. Vamos de nuevo. Ahora vamos a ver si queda bien. ¿Escucho? Internet me recolectan. Sí, se está cortando. Que se le corta, Bueno, doctor. seguimos con el colgajo reubicado desplazado. Bueno. Se cortó en la parte cuando estaba explicando los desplazados, el coronal y apical se cortó, ni bien comenzó. Bueno, vamos de nuevo. Los colgajos desplazados o reubicados pueden ser desplazados coronales o desplazados apicales. Eso es hacia donde vamos a llevar la encía de reposición. Cuando hacemos un desplazado coronal es porque queremos recubrir una raíz denudada, por ejemplo. Cuando hacemos un desplazado apical es porque queremos... ¿Qué pasó ahora? Perdón. ¿Hay un problema con el internet? ¿Me están escuchando o no? ¿Puede volver a repetir, doctor, porque se corta? Vamos a ver, los colgajos desplazados o reubicados pueden ser, dijimos, coronales, apicales o laterales. Dentro de los coronales se utilizan para poder cubrir raíces desnudadas, como en este caso, ¿sí? Lo que vamos a realizar entonces es desplazar el borde de ese colgajo hacia coronal de la pieza dentaria y de esa manera vamos a cubrir o el 100% de la raíz o gran parte de esa raíz, de esa recesión que ha sido provocada, ¿no es cierto?, por una fuerza oclusal y por la combinación con bacterias. El desplazado apical, por lo contrario, vamos a llevar la posición del margen de la encía
hacia apical de la pieza dentaria. ¿Y en qué casos vamos a utilizar este tipo de desplazamiento? Cuando debemos descubrir el brocal dentario para poder hacer una restauración tanto de operatoria como de prótesis. En este caso hay que hacer una incrustación, ¿no es cierto?, para reponer la parte perdida de la pieza dentaria, de la corona de la pieza dentaria. El desplazado lateral también puede ser utilizado para recubrir raíces denudadas. Son diferentes técnicas. En la actualidad todo se combina. No hay una técnica pura en donde uno diga solamente hacemos esto o lo otro. Siempre es de acuerdo al requerimiento de lo que la pieza dentaria necesita o del lugar de la cirugía nosotros queremos obtener, ¿no es cierto? Entonces, quedamos de acuerdo en que hay los colgajos desplazados pueden ser colgajos desplazados coronal, colgajos desplazados apical, colgajos desplazados lateral y por último el colgajo a doble papila, que no es más que una combinación del colgajo desplazado lateral a ambos lados de la recesión gingival, como ven en la figura, para poder obtener, ¿no es cierto?, la cobertura radicular. Son diferentes técnicas, solamente vamos a nombrarlas, no se las vamos a pedir en ningún examen, pero sí necesitan saber que hay colgajos que son desplazados y colgajos que no son desplazados. Esa es la clasificación que ustedes deben conocer. ¿Estamos? Muy bien. Esto también es importante. Según su función, esos colgajos pueden ser resectivos cuando la cirugía que vamos a realizar es resectiva, o sea, vamos a retirar tejidos, y colgajos reconstructivos, que son cirugías en donde vamos a adicionar, o son cirugías aditivas, en donde vamos a adicionar o algún biomaterial para poder obtener una curación de una bolsa periodontal infraósea, por ejemplo, o algún tejido que pueda ser de origen humano o no, para la reconstrucción de los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes. En el caso de los colgajos resectivos, podemos hacer un desplazado apical, que era lo que habíamos visto, con bisel o sin bisel. En el caso de que necesite o no acceso al tejido óseo y obviamente el retiro del mismo. Por ejemplo, en una lesión de bifurcación en donde necesitamos que el paciente y el profesional puedan visualizar esa lesión, en la curación se va a convertir en una tunelización para que el cepillito interdentario pueda ser de fácil acceso y pueda mantener la higiene en esa bifurcación de grado 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que necesitamos agrandar literalmente esa lesión de bifurcación. Dentro de los colgajos reconstructivos, también podemos hacer con bisel interno, generalmente se hacen con bisel y sin bisel, dice, ¿no es cierto? Pero las sin bisel son las actuales, en donde tratamos de conservar la mayor cantidad de tejido blando, sobre todo si vamos a reconstruir la zona, porque necesitamos obtener la mayor cantidad de tela, como decimos en la jerga, ¿no es cierto?, o de tejidos para poder cubrir todo lo que queremos cubrir, ya sean biomateriales o alguna raíz o algún defecto óseo que queramos cubrir, ¿no es cierto? Antiguamente se conocía el colgajo de Wimmer modificado como uno de los de elección para hacer las técnicas quirúrgicas en periodoncia. Hoy por hoy es un colgajo que prácticamente ha sido dejado de usar y ha sido reemplazado por el de Niemann, que es sin incisiones verticales y con bisel interno, o sea, para mejorar la coaptación de los tejidos en la cicatrización. Obviamente, estos colgajos pueden ser realizados protegiendo la papila interdentaria o reposicionando en forma coronaria esos tejidos. No es necesario que ustedes comprendan estas técnicas en su perfección, solamente la clasificación es importante que la vayan entendiendo. Para poder hacer los colgajos necesitamos realizar incisiones.
hay diferentes tipos de incisiones. Las incisiones son horizontales y son incisiones verticales, ¿sí? Muy bien. Las horizontales son las más conocidas por ustedes y son las que se realizan, por ejemplo, para cualquier extracción dentaria, ¿sí? Esas, en periodoncia, hay tres que son fundamentales, que es a la de bisel interno, como habíamos hablado recientemente, ¿sí? La intracrevicular, que es como la cinemotomía que realizan en cirugía, pero en este caso se hace con bisturí, porque nosotros necesitamos incidir los tejidos. Y la otra sería la interpapilar. Esto sí es importante que lo sepan. Estas son los tres tipos de incisiones horizontales que necesitan conocer. Entonces, vamos a repasar: bisel interno, intracrevicular e interpapilar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A su vez, estas incisiones pueden ser subperiósticas o con protección de papila. Esto ya es algo un poco más avanzado. Me interesa solamente que conozcan que son horizontales a bisel interno, intracrevicular e interpapilar. Algo vamos a ir viendo. Dentro de las verticales, tienen ventajas y desventajas que también las vamos a ver. Estas verticales pueden ser anguladas o sin ángulos. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Múltiples diríamos 2 y únicas 1, obviamente. ¿Con qué vamos a hacer? ¿Cuál es el instrumental que aconsejamos en la cátedra? Por excelencia es el bisturí de Bud Parker, hoja número 15C. ¿Cuál es la diferencia entre la hoja número 15 y la 15C? Es la parte activa de la 15C es 50% más pequeña que la Bud Parker hoja número 15 convencional. ¿Y por qué es necesario reducir la hoja? Por ejemplo, en un sector anteno inferior es importante que podamos tener control sobre el instrumento y no desgarremos o no cortemos de más. Por lo tanto, la hoja tiene que ser pequeña. También hay otro bisturí de hoja fija, como por ejemplo el bisturí de Orban. Ustedes lo podrían llegar a ver, pero no es algo que se le va a pedir en la cátedra. O por ahí bisturíes oftalmológicos, o sea, de otras asignaturas que pueden ser muy beneficiosas para para la cirugía o la microcirugía periodontal. Muy bien, sigamos. Dentro de las incisiones verticales tenemos condiciones que debemos tener en cuenta, tenemos indicaciones y tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las condiciones, ahora vamos a ver algunos dibujitos. Esas incisiones verticales no pueden dividir ni la papila ni terminar en la parte del cenit de la pieza dentaria. ¿Saben lo que es el cenit de la pieza dentaria? Ahora lo vamos a ver. Deben o no incluir a la papila y deben siempre alejarse del defecto que queremos intervenir. O sea, no puede estar en el medio del defecto, deben estar sobre tejido blando, sobre tejido sano. Y, por supuesto, para cumplir las condiciones necesarias, debe sobrepasar la línea mucogingival. Esa es la mejor manera de que esa incisión vertical pueda cumplir su función de poder desplazar los tejidos hacia donde nosotros queramos. ¿Cuáles son las indicaciones o para qué hacemos las incisiones verticales? Para dar amplitud y visibilidad al campo operatorio y, como dije anteriormente, para poder desplazar el colgajo tanto en forma coronal, en forma lateral o doble papila o hacia apical. Entonces, sí o sí necesitamos pasar la línea mucogingival para poder cumplir con este requisito de desplazar los colgajos. ¿Y cuál es la ventaja? Mejora la accesibilidad y limita el área quirúrgica. Acuérdense que si ustedes deben intervenir en una pieza dentaria, si ustedes hacen solamente incisiones horizontales en bolsillo, necesitan sobrepasar en 2 dientes a cada lado para poder despegar ese colgajo y poder ver lo que están realizando o acceder al tejido óseo. En cambio, si nosotros realizamos una incisión vertical o 2 incisiones verticales, estamos limitando esa zona quirúrgica y generalmente vamos a intervenir, diríamos, incluyendo o no a la papila interdentaria. O sea, en vez de hacer un colgajo
en bolsillo de 4 dientes, haríamos un colgajo en bolsillo de un solo diente, incluyendo o no a esa papila en la incisión vertical. ¿Estamos? Y acá tenemos la forma correcta y la forma incorrecta de realizar las incisiones verticales. Vamos a tener en cuenta algunos reparos anatómicos. Papila interdental, la ven acá, ¿no es cierto?, con el cursor. La papila interdental, el vértice de la papila interdental y el cenit de la pieza dentaria, que es la porción más convexa de la pieza dentaria en contacto con la encía, que aleja, ¿no es cierto?, ese borde de la encía del borde incisal. Eso es el cenit de la pieza dentaria. Es la porción más convexa de la pieza dentaria que hace coincidentemente con el eje de la pieza dentaria, el eje mayor de la pieza dentaria, y es una zona en donde la encía es más delgada por las tensiones que genera esa convexidad de esa pieza dentaria. Entonces, los dos reparos anatómicos importantes son el cenit de la pieza dentaria, marcado en este lugar, y el vértice de la papila interdentaria. Entonces, para elaborar los colgajos verticales, perdón, las incisiones verticales, dijimos que el método incorrecto es hacerlo en el vértice de la papila y en el cenit de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque son lugares en donde la cicatrización va a ser deficiente. Entonces, si nosotros hacemos una incisión en la parte más delgada de la pieza dentaria, vamos a obtener una cicatrización en forma de V corta, que sería algo antiestético en la zona del cenit de la pieza dentaria. Lo mismo pasa si hacemos la incisión en el vértice de la papila. ¿Por qué? Porque ese vértice de la papila tiene una irrigación término-terminal. Si ustedes inciden en esta zona, la irrigación va a ser menor, por lo tanto, puede quedar, ¿no es cierto?, una retracción en esa papila interdentaria. ¿Estamos? Ese es el método incorrecto. Entonces, esta es la manera en donde ustedes no tienen que realizar las incisiones verticales. Sí lo pueden hacer a mitad de camino entre el cenit y la punta de la papila, que justamente coincide con la porción más espesa o más gruesa del tejido blando. Entonces, ahí sí podemos hacer una incisión que lo llamamos en periodoncia en forma de J o de palo de hockey, ¿eh?, que va a enmascarar la cicatrización. De esta manera, y haciendo un bisel en 45 grados en la incisión con el bisturí, nosotros podemos enmascarar esta incisión. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor contacto, mayor superficie de contacto entre el tejido conectivo para que la cicatrización sea más efectiva y la línea de incisión se enmascare y no se note. Pueden realizarse entonces a mitad de camino entre el cenit de la pieza dentaria y la papila interdental, de un lado o del otro de los dientes. Si lo hacemos de este lado y la cirugía es hacia la derecha, obviamente no estamos incluyendo la papila interdental. Si lo hacemos de este lado y la cirugía es hacia la derecha, estamos incluyendo esta papila dentro de la incisión o dentro del tallado del colgajo periodontal. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque lo debemos decidir antes de realizar las incisiones, de acuerdo a lo que necesitamos obtener. Y como les dije como premisa, las incisiones verticales siempre deben ser realizadas sobre tejido sano. Entonces, eso también nos va a decir dónde realizar la incisión. Muy bien, espero que se haya entendido dónde realizamos las incisiones verticales. Las incisiones horizontales, como les había dicho, son las más comunes, son las que ustedes van a conocer y las van a realizar en la clínica. Esas son incisiones a bisel interno, que se utiliza para eliminar ese epitelio de la bolsa periodontal, va a conservar la superficie externa de la encía y entonces también va a conservar la encía insertada de la zona. Y genera un margen del colgajo delgado para que la adaptación de ese colgajo sea más eficiente, más rápida y no tenga una forma redondeada que pueda ser antiestético o acumular detritus como comida, por ejemplo, que puedan acumularse en el, como es en el borde de la encía, ¿sí? Está rompiendo
La intracrevicular puede hacerse a su vez con bisel y sin bisel. Me interesa que sepan que la intracrevicular conserva la totalidad de la encía insertada. En el caso de la de bisel interno, que habíamos hablado anteriormente, una pequeña porción de 1 milímetro aproximadamente es eliminada de la encía insertada o de la encía vestibular o palatina, diríamos, externa, ¿no es cierto? En cambio, la intracrevicular, que es la que ustedes realizan, por ejemplo, para la extracción de una pieza dentaria, conserva la totalidad, pero conserva la totalidad de la encía insertada. Y la interpapilar es una incisión horizontal que se utiliza para poder retirar esa cuña de tejido que queda entre las piezas dentarias cuando realizamos, ¿no es cierto?, las otras dos incisiones horizontales. Entonces tenemos que sacar esa cuña de tejido en donde combinamos las incisiones anteriores y esto a veces permite conservar la papila interna. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver las incisiones? Esta es una incisión intracrevicular o a bisel interno, mejor dicho. Fíjense que algo de tejido es perdido. En este caso, por ejemplo, es una abisel interno, pero de mucho mayor proporción. Acá, la incisión intracrevicular sería, ya les voy a mostrar, de esta manera. ¿Ven? Esta es la diferencia entonces entre una incisión a bisel interno y la intracrevicular, que es la otra línea roja más delgada. Esta, que es la que ustedes utilizan en la clínica, es la que va a conservar el mayor porcentaje de tejido, o sea, no va a eliminar la bolsa o la pared externa o blanda de la bolsa periodontal. Solamente se limita a separar los tejidos. Muy bien. Espero que haya sido entendido. Dentro de los colgajos, como habíamos hablado al principio, tenemos un colgajo mucoso, un colgajo mucoperióstico y un colgajo combinado. El colgajo mucoperióstico es el que ustedes van a realizar en la clínica para las extracciones dentarias. Eso nos va a dar acceso a los defectos intraóseos y también se pueden utilizar en implantología. ¿Por qué? Porque para poder colocar un implante ustedes tienen que acceder al tejido óseo. Aunque las nuevas técnicas en implantología ya ni siquiera realizan colgajos. Dentro de lo que es el colgajo mucoso, nos sirve para conservar el tejido óseo, o sea, cuando no vamos a trabajar en el tejido óseo, realizamos este tipo de colgajo y obviamente que la mayor utilidad se le da en práctica periodontal, por ejemplo, para cubrir raíces denudadas. Como les dije, no hay técnica que sea totalmente pura y hoy se combinan tanto colgajos mucosos como mucoperiósticos. ¿Esto qué va a posibilitar? Hacer una sutura a periósteo, que es una sutura que fija el tejido, porque el periósteo es un tejido inextensible y obviamente da mayor estabilidad a los colgajos, cuando uno combina las ventajas de ambos tipos de colgajo. Un colgajo convencional, que es lo que les dije que ustedes van a acceder al tejido óseo, es un bolsillo, ¿sí? Mucoperióstico, fíjense, pero debemos tener, ¿no es cierto?, incluir más cantidad de piezas dentarias. Si nosotros hacemos incisiones verticales que delimitan la zona quirúrgica, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, menor cantidad de piezas dentarias en la incisión horizontal. Pero esto tiene que ser una indicación precisa porque esta incisión vertical lo que hace es cortar la irrigación de la encía y que eso puede complicar cuando nosotros queremos obtener, ¿no es cierto?, un colgajo con la irrigación que llegue a los vértices de las papilas.
Estoy quedando sin voz. Dentro de los colgajos podemos realizarlos con ¿qué instrumental? Con curetas de mol, que son las que nosotros preconizamos, o con un periostótomo pequeño, que se les pide. Dentro de esos periostótomos pequeños podemos hablar del periostótomo de Williger. Son nombres, no es algo que ustedes tengan que obtener. Con un periostótomo pequeño es suficiente. Algunas veces se habían pedido hasta espátulas de FRIR, que son espátulas de cera, que pueden ser utilizados también como periostótomos. Vamos a ver un caso clínico de lo que es un alargue de corona clínica que se utiliza para poder restaurar dos piezas dentarias. Este es el caso, dos centrales con diferentes alturas. Ahí está la radiografía de mala calidad, pero es lo que había. Fíjense, en este caso tenemos mucho cemento, es una pieza dentaria que son dos piezas dentarias que con dos coronas provisorias y por un perno de baja calidad está, diríamos, se cementa cada rato, no hay un control de la oclusión, por lo tanto tenemos unos ciertos problemas. Para poder restaurar esto necesitamos mejorar todo el sector o diríamos, el complejo alveolo dentario para poder devolverle anatomía, función y estética a estas piezas dentarias. Para eso, que sería clase de otro teórico, tenemos que hablar de lo que es el supercrestal y su attachment, como es Cafiero cuando hablaba en inglés, que no es más que la adherencia epitelial que se forma alrededor de la pieza dentaria y que es importante conocer para poder determinar el ancho biológico, digamos, de los tejidos. A manera de algo práctico, debemos saber que tenemos 1 milímetro que va a corresponder al surco gingival interno, 1 milímetro que va a corresponder al epitelio de unión y 1 milímetro que va a corresponder a las primeras fibras gingivales que se insertan en el cemento de la pieza dentaria. Teniendo en cuenta esto, el espacio ¿Repetir biológico, de nuevo, doctor, por favor? el espacio biológico está compuesto por 3 componentes. De esta manera lo tienen que saber. 1 milímetro que va a corresponder al espacio del surco gingival. Otro milímetro que va a corresponder al epitelio de unión, que es el ajuste o la función, diríamos, del epitelio con la pieza dentaria. Y por último, y hacia adentro, el tejido conectivo que se inserta, o sea, las primeras fibras gingivales que se insertan en el cemento de la pieza dentaria. Estas 3 estructuras van a comprometer el espacio biológico. Es importante conocerlo para cualquier tipo de, tanto de restauraciones, de operatoria, protéticas, o lo que queramos hacer para poder devolverle estética, función y diríamos, anatomía a la zona o a las piezas dentarias. Fíjense que ahí estamos midiendo cuánto necesitaríamos de espacio biológico, que son los 3 milímetros que yo le dije, mire, 1, 2, 3. Estaríamos muy arriba, son 2 dientes, en este caso con diferente altura de cenit de las piezas dentarias. Entonces teníamos que lograr estética en ese caso. Fíjense cómo se nota acá, después de haber retirado los pernos metálicos, cómo se nota la forma de la encía del cenit de la pieza dentaria, pero una pieza dentaria en malas condiciones. Que en este caso, por ejemplo, no podríamos restaurarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque para poder restaurar esta pieza dentaria, nosotros necesitamos, aparte de hacer un poste, por ejemplo, la opción de un efecto
férula alrededor de la pieza dentaria para que se sostenga y no actúe como cuña ese poste y nos fracture la pieza dentaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, una gingivectomía, o sea, dibujamos la encía a donde queremos que nos quede. ¿Ven? Luego, levantamos, hacemos un... ¿Qué tipo de colgajo sería este si accedemos al tejido óseo? Pueden hablar. ¿Sería un colgajo mucoso o un colgajo mucoperióstico? Mucoperióstico. Ahí se ve. Mucoperióstico. Mucoperióstico. Entonces, fíjense que acá, esta zona, es un colgajo mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque acá, en esta zona, de acá para arriba, ven como una zona, no sé si alcanzan a divisar, es como más blanquecina. Esto es el periósteo de la pieza dentaria. De ahí hacia abajo está el tejido óseo. Y acá está la pieza dentaria, la raíz de la pieza dentaria. Estas son las dos raíces que tratábamos de salvar o solucionar. A esto tenemos que devolverle el espacio biológico que acá estamos midiendo. Tienen que tener los 3 milímetros. Fíjense, voy a sacar esto acá porque me molesta. A mayor aumento, acá hay 3 milímetros desde el borde del hueso al borde del diente que vamos a mantener. Ese es el espacio biológico. Luego suturamos, fíjense cómo queda expuesta la pieza dentaria. ¿Ven? Ahí estaba antes la encía, ahí estaba antes la encía. Todo esto desplazamos apicalmente. Acuérdense de la clasificación, es un desplazado apical. ¿Sí? Ahí está todo el local de la pieza dentaria para poder ser restaurado. En este caso, en conjunción con un doctor especialista en prótesis, realizó, no sé, la parte protésica, que es la colocación del poste personalizado, fíjense cómo lo está personalizando, y unas coronas provisorias para que todos los tejidos blandos puedan ir cicatrizando. Fíjense cómo se descubre ya con la encía ya sana. Esto es un fenotipo periodontal grueso. En estos dos dientes iban a ser también dos carillas, ¿sí? Y dos coronas en los centrales. Es importante que en estética podamos conservar un triángulo formado entre el cenit de la pieza dentaria del central, que tiene que estar a la misma altura que el cenit de la pieza dentaria del canino, y el lateral tiene que estar 1 o hasta 1,5 milímetros por debajo de ese cenit. Esto es lo que nos va a dar estética en la restauración final. En este caso todavía estamos trabajando los tejidos blandos. Acá todavía hay alguna discrepancia de altura que va a tener que ser modificada con alguna técnica, como por ejemplo el BOPT, que es una técnica protésica, que es una invasión controlada del surco para poder generar el espacio necesario para la corona dentaria. Bueno, como para ir terminando, siempre pongo la clasificación de técnicas. Tenemos técnicas quirúrgicas terapéuticas y no Doctor, terapéuticas. no sé si se le Sí. puede interrumpir, pero en la imagen anterior, el incisivo central, ¿será que no va a lastimar? Porque si nosotros llegamos a hacer el desplazamiento del colgajo óseo apical, en el 21 está el diente más como alargado, tiene más tamaño en Entonces, altura. la Entonces, ¿no cicatrización se llegar a tiene que ir. lastimar? Sí, tienen los Escúchame. dos a la misma altura. Sí. Claro, la altura, en esta foto, uno recién ahí se dio cuenta que la altura no eran iguales. Entonces, a esta, que sería la del 11, se lo va a ir subiendo en el tallado para poder igualar al 21. ¿Sí? Fíjense que el 21, con respecto al 23 y al 22, está cumpliendo ese triángulo con base superior y con vértice inferior que yo le estaba hablando.
Entonces, para que eso se logre también en este sector, va a haber que modificar 1 milímetro el cenit del 11, modificar el cenit del 12, y entonces ahí quedaría de la misma manera que del lado contralateral. ¿Entendés? Se está trabajando con provisorios todavía. Está No, bien. no puse las fotos definitivas en donde ya los dos cenit de la pieza dentaria están a la misma altura. Era nada más que a modo de ejemplo, ¿sí? Está bien. Muy bien, dentro de las técnicas, dijimos que hay técnicas quirúrgicas terapéuticas y no terapéuticas. Dentro de las técnicas quirúrgicas terapéuticas son las que sirven para curar la enfermedad periodontal. Tenemos técnicas resectivas, técnicas de acceso y técnicas regenerativas. Dentro de las resectivas tenemos de tejidos blandos, como ser la gingivectomía, por ejemplo, el colgajo desplazado apical, procedimiento de Cuña. Las óseas, como la osteotomía también llamada. Las técnicas de acceso, el colgajo convencional que ustedes realizan para las extracciones dentarias. Las técnicas, resectivas dentarias, que sería la radectomía y la hemisección. Ya hoy con el advenimiento de la implantología son técnicas poco utilizadas porque es más predecible a veces la colocación de un implante que la conservación de una pieza dentaria disminuyendo su longitud radicular. Y por último, las técnicas regenerativas, que pueden ser regeneración ósea o regeneración periodontal, que obviamente involucra 5 tejidos y es más difícil de conseguir. Dentro de las técnicas quirúrgicas no terapéuticas, o las que vamos a hablar en cirugía plástica periodontal, que es tema de posgrado, tenemos que hablar de cirugía plástica periodontal, en donde vamos a conocer, voy a correr esto porque me molesta, injertos gingivales, colgajos desplazados coronales, que era lo que habíamos visto, colgajos desplazados laterales, colgajos a doble papila. La frenectomía o frenotomía también es una técnica incluida dentro de estas técnicas quirúrgicas. La cirugía complementaria a la odontología restauradora, que también lo vimos. La cirugía complementaria a la ortodoncia y obviamente la cirugía complementaria a la implantología. Siempre me gusta terminar la parte quirúrgica. Si bien ustedes están en el grado, no podemos mostrarles todas estas técnicas, pero sí necesitan conocer que existen y que en algún posgrado o en algún curso que podamos ir desarrollando, por ahí a veces podemos hablar un poco más en profundidad. Acuérdense que esto es un teórico que es para el grado, para que les sirva a la hora de trabajar en la clínica. Por eso me quedo con que aprendan cómo son las incisiones verticales, las horizontales, cómo son los colgajos, los diferentes tipos de colgajos, cuáles son las definiciones, que es lo más importante de la teoría de hoy. Creo que con eso vamos terminando. ¿Me deja? ¿No me deja? Ahí está. Les quiero dejar un cuestionario para que ustedes vayan pudiendo contestar de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa que aprendan. Entonces, como pregunta número 1, defina cirugía plástica periodontal. Pregunta número 2, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía periodontal? 3, ¿cuál es la diferencia entre colgajo e injerto? 4, según su disposición, las incisiones pueden ser. ¿Cómo pueden ser los colgajos de acuerdo a los tejidos que involucra? ¿Las incisiones verticales en su diseño correcto deben incidir en la papila interdental o no? Número 7, nombre los diferentes tipos de incisiones horizontales. Y por último, la octava, ¿el alargue coronario quirúrgico está dentro del grupo de técnicas terapéuticas o no terapéuticas? Son 8 preguntas que las van a contestar. ¿Cómo? Tienen que enviar. ¿Sí? Tienen una semana para hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿A dónde se lo enviamos, doctor?
Cada jefe o hablen acá con María o con Nazarena y ellos van a recepcionar el cuestionario. Esto es un cuestionario ¿Pueden subir el que... Power? ¿Cómo? Si pueden subir el Power. Sí, lo van a subir. La grabación también, entonces ustedes pueden ir mirando y contestando las preguntas porque están sacadas de la teoría que se dio hoy. Acuérdense que esta teoría es nada más que orientativa. Sería interesante que lean en el Carranza el capítulo de cirugía periodontal para adquirir mayores conocimientos y tener mayor sustento a la hora de trabajar en la clínica. Solamente el Carranza, hay muchos otros libros, pero no hay necesidad. También pueden leer el de Romanelli, el tomo 1, Romanelli y Evelyn Adams. Cirugía periodontal. Sí. Bueno, cualquier cosita, estamos a disposición de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué capítulo del Carranza? O sea, cirugía periodontal, pero tiene idea del Periodontal. capítulo. Tenés principios y fundamentos de la cirugía periodontal. Hace quirúrgica y después hay un par más. ¿Sí? Son varios. Son varios capítulos, o sea, tienen para divertirse un fin de semana entero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, adiós. ¿Estamos todos? Chao, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Chao, chao. doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Doctor, gracias.